Escúchame esto. ¿Alguna vez llegaste a ese punto donde simplemente decís, Señor, ya no puedo más? Ese momento donde se te acaban las fuerzas, donde mirás al cielo y no tenés ni palabras, solo lágrimas. ¿Te pasó? Yo sé lo que es eso. Lo viví. No una, muchas veces. Y por eso hoy quiero hablarte desde el alma, no desde el púlpito, no desde un escenario, sino desde ese lugar donde todos en algún momento nos quebramos. Porque a veces la gente nos ve sonriendo, nos ve sirviendo, predicando, cantando, trabajando, criando hijos, cuidando una familia y piensan que todo está bien. Pero por dentro hay días en que el alma grita fuerte y uno dice, Señor, ya está, no puedo más. Y lo primero que quiero decirte, así arrancando fuerte, es que no sos débil por sentirte así. No sos menos espiritual, no sos un fracaso, sos humano, sos un hijo, una hija de Dios que está cansada, que está cansado y que necesita respirar. ¿Me estás siguiendo? Escúchame, a veces el cansancio no es físico, es del alma. Te levantás bien, dormiste 8 horas, pero igual sentís una mochila invisible sobre los hombros. No sabés de dónde viene, pero pesa y no se va. Y cuando te arrodillás, ni siquiera sabés qué decirle a Dios. Solo le decís, ayúdame, Señor, porque ya no puedo. Y es ahí donde muchos piensan que Dios se enoja. Que Él espera que estemos siempre fuertes, siempre sonriendo, siempre creyendo. Pero ¿sabés qué? Dios no se escandaliza por tu cansancio. Dios no se aleja cuando llorás. Él no te mira desde lejos diciendo, ¿y este qué hace quejándose? No, Él se acerca. Te lo digo con el corazón en la mano. Dios se especializa en gente agotada, en gente que dice, ya no doy más. Porque cuando vos llegás al final de tus fuerzas, ahí empieza el terreno donde Él trabaja. Yo recuerdo un día hace años, cuando estaba solo en una habitación de hotel, en medio de una gira, y sentía que no podía más. Tenía un mensaje que predicar, pero no tenía ganas de hablar con nadie. Y me acuerdo que le dije, Señor, no puedo salir al escenario, no puedo. Y sentí, no te lo puedo explicar con palabras, pero sentí que Dios me decía, está bien, no tenés que poder, déjame a mí. Y salí, y prediqué, y fue uno de los momentos más ungidos de mi vida, porque no era mi fuerza, era la suya. ¿Sabés que me di cuenta que a veces Dios permite que lleguemos a ese punto de ya no puedo más para que entendamos que nunca se trató de poder, sino de depender? Porque escúchame, el enemigo quiere hacerte creer que si estás cansado es porque algo anda mal con vos, que perdiste la fe, que Dios se olvidó, pero no. Lo que pasa es que estás siendo moldeado. Y el molde duele, el proceso cansa, pero el propósito vale la pena. Hay una historia en la Biblia que siempre me emociona, la de Elías. Ese profeta poderoso que hizo caer fuego del cielo, que desafió a reyes, que fue usado por Dios como pocos. Pero un día, ese mismo hombre se sienta debajo de un árbol y dice, Señor, basta, quítame la vida, ya no puedo más. ¿Y sabés qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo retó, no le dijo, vamos Elías, tenés que tener más fe. Le mandó un ángel. Y el ángel le dijo, comé y descansá. Escúchame esto, a veces el milagro que necesitas no es un rayo del cielo, sino una siesta y una comida caliente. Porque Dios entiende que somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay días en que el alma está cansada, pero también el cuerpo necesita pausa. No sé quién está escuchando esto, pero tal vez lo único que necesitas hoy es descansar. Y no te hablo de dejar todo y mudarte a la montaña. Te hablo de detenerte un ratito, respirar, mirar al cielo y decir, Señor, sigo acá, cansado pero tuyo. Y si estás ahí, con el corazón partido, con la fe tambaleando, quiero que sepas algo. Dios no se baja de tu historia solo porque vos estás agotado. Él sigue escribiendo. Aunque vos no tengas fuerzas para sostener la pluma, mirá, hay gente que aprendió a vivir con la culpa de sentirse cansada, porque en la iglesia les enseñaron que un buen cristiano siempre está alegre, siempre está sirviendo, siempre está al 100, pero eso no es real. Hasta Jesús se cansó, hasta Él necesitó irse solo al monte a orar, hasta Él en Getsemaní sudó sangre de angustia y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso, querido, querida, también fue un ya no puedo más. Y si el Hijo de Dios tuvo un momento así, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo? Ahora, te lo digo como amigo, no te quedes viviendo en ese lugar de cansancio. Reconocelo, sí, llorá si hace falta, pero levántate, porque mientras tengas aliento hay propósito. ¿Sabes qué me impresiona de Dios? Que cuando uno dice ya no puedo, Él no te pide que puedas, solo te pide que le dejes actuar. Y cuando vos soltás el control, Él toma el timón. Y ahí viene la parte donde muchos se pierden porque están tan acostumbrados a hacerlo todo solos que no saben cómo soltar. Y soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es decir, Señor, no entiendo nada, pero te creo igual,
Si hasta ahora te sentiste identificado, te quiero pedir algo, no te vayas del video. Porque en un momento voy a contarte lo que aprendí en esos días en que sentí que ya no podía más. Y cómo Dios me sorprendió de una manera que todavía me emociona. Pero antes, déjame hacer una pausa cortita para decirte algo importante. Si este mensaje está llegando a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todas las semanas compartimos palabras como esta que te levantan, te abrazan, te acompañan en medio de la tormenta. Y además, cuando te suscribís, me ayudás a seguir compartiendo esperanza con miles de personas que, como vos, a veces dicen: Señor, ya no puedo más. Ahora, volvamos a hablar del alma cansada. Porque, seamos sinceros, todos en algún momento tratamos de tapar ese cansancio. Algunos lo tapan trabajando más, otros comprando cosas, otros distrayéndose. Pero nada de eso cura el alma. Y es que hay un tipo de cansancio que no se soluciona con vacaciones, se soluciona con presencia, con la presencia de Dios. Yo lo he visto una y otra vez, gente que tiene todo pero está vacía, y otros que no tienen nada pero tienen paz. Y la diferencia no está en lo que poseen, sino en quién los sostiene. Porque escúchame, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la certeza de que no estás solo en medio de ellos. Hay personas que oran diciendo: Señor, quítame los problemas, pero tal vez la oración correcta sería: Señor, quédate conmigo en medio del problema. Porque si Él está, aunque no cambie nada afuera, todo cambia dentro. Yo no sé si te das cuenta de lo que significa eso. El mismo Dios que creó los cielos, el mismo que le habló a Moisés en la zarza, el que sostuvo a David en el desierto, ese mismo Dios se sienta a tu lado cuando decís: ya no puedo más. No te juzga, no te sermonea, te abraza. Y ese abrazo, aunque invisible, sana. Hay noches en que nadie te ve llorar. Nadie. Ni tu familia ni tus amigos. Pero Dios sí. Y Él no se aleja, Él se queda. ¿Me seguís? Porque quiero que entiendas esto con toda el alma. Dios no te ama menos porque estés roto. Él no dice: bueno, cuando se recomponga vuelvo a usarlo. No. Él usa tus pedazos, usa tus lágrimas, usa tu historia, con todo lo que tiene lo bueno y lo malo, para mostrar su gloria. Y tal vez hoy vos seas ese Elías bajo el árbol. Tal vez seas ese Pedro después de negarlo. Tal vez seas esa mujer que ya no quiere seguir fingiendo que todo está bien. Y Dios te dice: está bien no estar bien, pero no te quedes ahí. Yo sigo contigo. Porque escúchame esto. A veces el milagro no es que Dios cambie las circunstancias. El milagro es que vos cambiás en medio de ellas. Y ahí entendés que lo que parecía al final era solo un comienzo distinto. Yo lo viví. Lo viví tantas veces que perdí la cuenta. Y por eso te hablo con autoridad. No te lo digo como un pastor que nunca sufrió. Te lo digo como alguien que muchas veces le dijo a Dios: Señor, ya no puedo más. Y sin embargo acá estoy, de pie. No porque sea fuerte, sino porque Él me sostuvo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Porque lo que Dios empieza, lo termina. Y no importa lo cansado que estés, no te suelta. ¿Viste cuando uno se levanta a la mañana y ya siente que el día le pesa antes de empezar? Esa sensación de que el alma se te volvió pesada, como si llevaras una piedra en el pecho. A veces no sabes ni por qué. Simplemente estás cansado de estar cansado. Y lo más tremendo es que alrededor todos esperan que siga funcionando, que siga siendo el fuerte, el que da consejos, el que siempre tiene una sonrisa. Pero vos sabés que adentro hay una tormenta. Y te preguntás: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que fingir que todo está bien? Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a susurrarte bajito en el alma: no tenés que fingir conmigo, podés venir tal cual estás. Escúchame esto, porque es una de esas verdades que te cambian la vida. Dios no bendice la versión que fingís ser. Dios bendice al que realmente sos. Con tus dudas, tus miedos, tus flaquezas, Él no necesita tu actuación, necesita tu honestidad. Y hay algo poderoso cuando uno se anima a ser honesto con Dios. Cuando en vez de repetir frases aprendidas decís: Señor, estoy agotado, estoy frustrado, estoy perdido. Porque ahí, justo ahí, empieza la sanidad. ¿Me estás siguiendo? Yo sé que hay mucha gente que aprendió a ponerse máscaras. La máscara del todo bien, la del yo puedo solo, la del siempre en victoria. Pero Dios no sana lo que escondés. Dios sana lo que le mostrás. Y si hoy estás en ese punto de quiebre, no lo veas como el final, sino como una puerta. Una puerta hacia una relación más profunda con Él. Yo me acuerdo de un momento así, hace años, cuando sentí que mi ministerio se caía a pedazos. Tenía críticas de todos lados, gente que hablaba sin saber, y yo me preguntaba si valía la pena seguir. Me encerré en una habitación y lloré. No tenía palabras, solo lágrimas. Y en ese silencio escuché en mi corazón: ¿terminaste? Ahora déjame hablar a mí. Y fue como si Dios me abrazara. No me dio respuestas, me dio paz. Y eso me alcanzó.
Porque hay respuestas que no entendés, pero una paz que las reemplaza todas. ¿Sabes qué descubrí? Que muchas veces Dios no nos quita la carga, pero nos enseña a caminar distinto. Nos enseña a no llevarla solos. Y cuando entendés eso, algo se enciende en el alma. Porque hay momentos en los que el milagro no es que Dios te saque del fuego, sino que te acompaña dentro del fuego y te diga, tranquilo, no te vas a quemar, estoy con vos. Y eso cambia todo. Porque si Él está con vos en el fuego, entonces no hay horno que te destruya, no hay pozo que te hunda, no hay noche que te apague. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de tu resistencia, sino de su presencia. Y ahí es cuando empezás a entender que no tenés que tener todo bajo control. Que no pasa nada si no sabes cómo vas a salir de esto. Porque hay un Dios que ya conoce el final de la historia. Yo a veces le digo a la gente, Dios no improvisa, vos podés sorprenderte, pero Él no. Él ya sabía cuándo ibas a llegar a este punto. Y preparó un plan. Un plan perfecto, incluso en medio de tus imperfecciones. Así que no te castigues por estar cansado. No te juzgues por sentirte débil. Dios no se desilusiona de vos. Él nunca esperó que fueras perfecto. Solo esperó que fueras sincero. Tal vez estás mirando este video y decís, Dante, yo estoy roto, no tengo fuerzas ni para orar. Y yo te entiendo. Pero déjame decirte algo, el suspiro también es una oración. Cuando ya no te salen palabras, el Espíritu Santo traduce tus lágrimas. Tus gemidos llegan al cielo con más poder que 1000 frases bien armadas. Y Dios las escucha. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas cae en el corazón de un padre que no deja a sus hijos solos. Escúchame, te hablo como un padre a sus hijos. Hay algo que aprendí en estos años de caminar con Dios. Y es que las temporadas de cansancio también son temporadas de siembra invisible. Vos no lo ves, pero mientras llorás, Dios está trabajando. Mientras dudás, Dios está planeando. Mientras decís, no puedo más, Él está preparando la salida. Y cuando llegue el momento, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena no rendirme. Pero ojo, no confundas rendirse con descansar. A veces hay que detenerse un rato, sí. Hay que bajarse del caballo, respirar, curar heridas. Eso no es debilidad, es sabiduría. Y si hoy te sentís así, no te castigues. No sos menos creyente, no sos menos valiente. Sos alguien que necesita renovar fuerzas y Dios te dice, vení a mí que yo te haré descansar. Y quiero que escuches esto con atención, no te vas a quedar así para siempre. Porque el cansancio pasa, pero la promesa permanece. Y aunque hoy sientas que no podés más, mañana vas a levantarte con nuevas fuerzas, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Te lo aseguro. Ahora, si esta palabra te está haciendo bien, si te sentís acompañado, suscríbete al canal. No por números, no por estadísticas, sino porque quiero que sigamos caminando juntos. Quiero que cada semana tengas un mensaje que te recuerde que no estás solo. Y cuando lo compartís, estás ayudando a alguien más que también está diciendo, Señor, ya no puedo más. Hay algo que me impresiona del corazón humano, su capacidad de seguir amando aún cuando está herido. Y eso para mí es una de las formas más puras en las que se refleja Dios en nosotros. Porque escúchame, cuando seguís amando después del dolor, eso es gracia. Cuando seguís creyendo después de las decepciones, eso es fe real. Y cuando seguís levantándote después de haber tocado fondo, eso es resurrección. Yo no sé por qué estás cansado hoy. Capaz que es por un diagnóstico, una traición, una pérdida, una oración que no tuvo respuesta. Pero hay una cosa que sí sé, Dios no se bajó de tu historia. Y si todavía estás respirando, es porque todavía hay capítulos por escribir. ¿Me estás siguiendo? Porque hay veces que Dios te lleva al límite, no para destruirte, sino para reconstruirte. Te saca de lo cómodo, te deja sin respuestas para que aprendas a depender. Y cuando te rendís en sus brazos, entendés que la fuerza no se mide en cuánto podés resistir, sino en cuánto podés confiar. Y ahí, en ese silencio donde todo parece perdido, es donde Dios susurra, no se terminó, solo estoy empezando algo nuevo y lo vas a ver. Porque no hay cansancio que detenga a un Dios que promete vida en abundancia. Así que hoy, respira. No trates de resolverlo todo. Solo decí, Señor, toma el control. Yo ya no puedo más. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que no viene del mundo, paz. Esa paz que no se puede explicar, pero se siente. Y vas a entender que no necesitabas respuesta, necesitabas presencia. ¿Sabes una cosa? A veces pensamos que la fe es andar siempre con una sonrisa, como si nada nos tocara, pero la fe verdadera se mide cuando todo se te viene abajo y aún así decís, Señor, confío en vos. Y eso es heroico, porque hay gente que no se levanta de un púlpito, sino de una cama de hospital. Gente que no predica con palabras, sino con lágrimas. Y sin embargo, cada día dicen, ¿sigo creyendo? Esa gente para mí tiene una fe gigante y capaz que vos sos uno de ellos. Capaz que estás escuchando esto con el alma partida sin saber cómo seguir.
Y te digo algo, no te des por vencido. Escúchame, te hablo de corazón. El cansancio no es el final, es una estación, una parada en el camino. No vas a quedarte ahí para siempre. Yo lo sé, porque yo estuve ahí. Hubo un tiempo en que sentía que todo lo que hacía no tenía sentido, que estaba corriendo sin rumbo, hablando a multitudes, pero sintiéndome solo. Y me acuerdo que le dije a Dios, Señor, ¿qué querés que haga? No tengo fuerzas, no tengo ganas. Y fue como si Él me dijera, no quiero que hagas nada, solo quédate conmigo. Y ese fue el principio de mi sanidad, porque a veces en el intento de servir a Dios nos olvidamos de estar con Dios. Y una cosa es trabajar para Él y otra muy distinta es caminar con Él. Y yo quiero invitarte a eso, a volver a caminar con Él. No para pedirle cosas, no para que te saque del problema, sino simplemente para volver a sentir su amor. ¿Me estás siguiendo? Porque si algo aprendí es que el amor de Dios no cambia cuando cambias de estado de ánimo. No te ama más cuando estás bien ni menos cuando estás mal. Te ama igual, siempre. Y eso, cuando lo entendés, te cambia para siempre. A veces cuando estoy orando no digo nada, me quedo en silencio y siento que Dios me dice, no necesitas hablar tanto, necesitas quedarte. Y me doy cuenta de que el alma no se cura con explicaciones, se cura con presencia. Por eso te digo, no corras, no huyas, no te distraigas. Solo quédate un rato con Él. Contale lo que te pasa, sin miedo, sin filtro, y deja que te abrace. Porque, escúchame, hay abrazos que curan más que 1000 sermones. Yo sé que algunos me dicen, Dante, vos siempre hablas de abrazos. Y sí, es que yo creo que el cielo entero se resume en un abrazo. El día que lleguemos allá, lo primero que va a pasar no es una ceremonia, es un abrazo. Un abrazo del Padre que va a cerrar todas las heridas. Y mientras tanto acá, Él nos manda pequeños abrazos. Una palabra, una canción, un amigo, un recuerdo. Y cada uno de esos abrazos te dice, no estás solo. Y eso, querido, querida, es más poderoso de lo que imaginás. Porque cuando te sentís acompañado por Dios, incluso en medio del dolor, el dolor no te destruye, te moldea. Y eso es lo que muchos no entienden. El fuego no viene para consumirte, viene para purificarte. A veces pensamos que la prueba nos está quitando algo, pero en realidad nos está preparando para algo mayor. Y ahí entendés por qué Dios no contestó esa oración como querías. Porque si te la respondía en ese momento, te arruinaba el proceso. Dios no te niega cosas por crueldad, te las reserva por amor. Y si hoy estás esperando, si estás agotado, cansado, desesperado, quiero que te aferres a esto. Dios no se olvida. Puede parecer que tarda, pero nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Y cuando Él actúa, todo cobra sentido. Hay un versículo que me encanta y cada vez que estoy al borde del cansancio lo repito. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que no te va a dejar a mitad de camino. No te salvó para abandonarte. Y aunque hoy digas, ya no puedo más, Él te dice, yo sí puedo. Y cuando su fuerza entra en tu debilidad, algo sobrenatural pasa. Yo lo llamo el intercambio divino. Vos le das tu carga y Él te da su descanso. Vos le das tus lágrimas y Él te da su gozo. Vos le das tu miedo y Él te da su paz. Y eso no es poesía, es real. Yo lo viví. Lo vi en cientos de personas que me escriben contándome cómo Dios los levantó justo cuando pensaban que todo estaba perdido. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer con vos. Así que hoy quiero que hagas algo simbólico. Ahí donde estás, cerrá los ojos un momento. Respira hondo y decí bajito, Señor, me rindo, no puedo más, pero confío en vos. Eso basta. No hace falta nada más. Porque cuando te rendís, Él toma el control. Y donde vos ves un punto final, Dios ve un nuevo comienzo. Y en ese momento empezás a experimentar una libertad que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que cambió adentro. A veces, para poder seguir, hay que soltar. Soltar la culpa, soltar el pasado, soltar el miedo, soltar lo que no pudiste cambiar. Y dejar que Dios te enseñe a empezar de nuevo. No importa cuántas veces te caíste, lo importante es que sigas creyendo que hay algo más. Porque el que cae y se levanta no es débil, es alguien que entendió la gracia. Y la gracia, querido, querida, es eso, la oportunidad de volver a empezar. Y si hay algo que sé de Dios es que Él nunca se cansa de darte nuevas oportunidades. Aunque vos creas que ya se terminó, Él siempre tiene una página más para escribir. Así que hoy te lo digo con toda el alma, no tires la toalla, no ahora. Porque si pudieras ver lo que viene, entenderías por qué el enemigo quiso agotarte tanto. Te quiso cansar antes de tiempo, porque sabe que algo grande está por nacer. Y lo que estás sintiendo no es el final, es el preludio de algo nuevo. Y cuando eso llegue, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena todo el cansancio porque me trajo hasta acá. Y entonces vas a entender que nunca estuviste solo. Que en cada lágrima, en cada noche sin dormir, en cada
ya no puedo más, Dios estaba ahí sosteniéndote. Y cuando lo entendés, cuando lo sentís, el corazón se llena de gratitud. No porque todo esté bien, sino porque sabés que Él está ahí. Así que hoy, aunque estés cansado, levantá la cabeza, mirá al cielo y decí: gracias, Señor, porque aun cuando no puedo más, vos seguís siendo fiel. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, cambia todo. ¿Sabés qué pasa muchas veces? Que aprendimos a medir nuestra fe por los resultados, cuando Dios la mide por la confianza. Y eso cambia todo, porque si no entendés eso, terminás frustrado pensando que tu fe no funciona. Escúchame, la fe no es una varita mágica. La fe es seguir caminando aunque no haya señales. Es mirar al cielo y decir: no entiendo nada, pero sigo creyendo. Y eso, querido, querida, es lo que conmueve el corazón de Dios. A mí me pasa seguido. Hay días en que me levanto con un montón de preguntas. Me pregunto si lo que hago vale la pena, si realmente estoy marcando una diferencia, si la gente entiende el mensaje. Y cada vez que empiezo a dudar, siento esa voz interna, suave, que me dice: no se trata de vos, se trata de mí. Y ahí vuelvo a encontrar paz, porque si se tratara de nosotros ya hubiéramos naufragado hace rato. Viste que nosotros los humanos queremos controlarlo todo. Queremos tener el mapa completo, saber el porqué de cada cosa. Y cuando Dios guarda silencio, nos desesperamos. Pero hay silencios de Dios que son respuestas en sí mismas. A veces Él calla, no porque no te escuche, sino porque está obrando. Y cuando te des cuenta de eso, vas a dejar de pedir menos explicaciones y vas a empezar a disfrutar más su compañía. ¿Me estás siguiendo? Porque hay algo que solo aprendes en el desierto. Solo cuando se apaga todo lo demás, descubrís quién realmente es Dios para vos. Y ahí entendés que su presencia vale más que 1000 respuestas. Yo me acuerdo de una vez en que estaba completamente perdido. No sabía qué decisión tomar. Me sentía vacío, agotado, sin claridad. Y me encerré a orar esperando que Dios me diera una instrucción clara, un sí o un no. Pero no escuché nada, solo silencio. Y me enojé. Le dije: ¿dónde estás? ¿Por qué no hablas? Y en medio de ese enojo sentí algo que me estremeció, una paz que no venía de ningún lado. Y entendí que a veces su silencio también es su voz, que su paz es su manera de decir: estoy acá, no temas. Y desde ese día aprendí a no temerle al silencio. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es madurez. Es el momento en que Él confía en que vos ya sabés quién sos en Él. Y eso, querido, querida, es parte del crecimiento espiritual. Cuando uno deja de vivir de señales y empieza a vivir de fe. Porque los que necesitan señales todavía son niños espirituales. Pero los que confían sin ver son los que caminan de la mano del Padre. Y a veces Dios te quita lo visible para enseñarte a mirar lo invisible. Te saca las muletas para que aprendas a caminar solo con Él. Y eso duele, claro que duele, pero te hace fuerte. Yo sé que suena raro decir que el dolor te fortalece, pero te aseguro que es así. Porque cuando todo va bien, uno no aprende mucho. Pero cuando todo se cae, ahí es cuando ves de qué estás hecho. Y te das cuenta de que hay una fortaleza dentro tuyo que no sabías que tenías. Y no es tuya, viene de Él. Escúchame esto. Los momentos más oscuros de tu vida pueden convertirse en las semillas de tu mayor propósito. Porque Dios recicla el dolor, no lo desperdicia. Y si hoy estás viviendo algo que no entendés, no te desesperes. Porque el día que veas el cuadro completo vas a decir: por eso tuvo que pasar así. Yo no sé cómo explicarte esto sin que suene cliché, pero es la verdad. A veces el mayor milagro no es que se abra el mar, sino que sigas caminando mientras el mar no se abre. Esa es la fe que cambia las cosas. Y ahí es donde el cielo se emociona. Porque Dios no está buscando perfectos, está buscando perseverantes. Gente que se anima a creer cuando todo parece perdido. Y yo sé que vos sos de esos, porque si no, no estarías escuchando esto. Así que no te rindas. Aunque sientas que ya no podés más, mantén la mirada en Él. Porque el cansancio es temporal, pero la fidelidad de Dios es eterna. Hay algo que quiero decirte y que a mí me costó mucho aprender. No todo lo que se rompe está perdido. A veces Dios permite que algo se quiebre para que entre su luz. Y cuando su luz entra, nada vuelve a ser igual. Por eso, si hoy estás roto, no te apures a pegar los pedazos. Déjalos en las manos del alfarero. Él sabe qué hacer con ellos. Y te prometo que el jarrón que viene después del quebranto es mucho más fuerte que el de antes. Porque está hecho con lágrimas, con verdad, con amor. Y sí, capaz que tiene grietas, pero esas grietas dejan pasar la luz. Y eso es lo que te hace hermoso a los ojos de Dios. Porque lo perfecto no inspira, pero lo verdadero sí. Y cuando la gente te ve seguir adelante, a pesar de todo, ahí es donde tu historia se vuelve testimonio. Ahí es donde otros dicen: si Dios lo sostuvo a él, también me puede sostener a mí. Y eso, mi querido, mi querida, vale más que cualquier éxito o reconocimiento.
Así que hoy no trates de ser fuerte, trata de ser sincero, decirle al Señor, estoy cansado, estoy herido, pero no me voy a ir, y quédate, porque te prometo que si te quedas, algo va a cambiar. Dios honra a los que se quedan, aún sin entender. Y cuando menos lo esperes vas a sentir que algo nuevo empieza a brotar, una esperanza que no viene de vos sino de Él. Y te vas a sorprender de vos mismo, porque vas a decir, no sé cómo, pero sigo de pie. Y vas a entender que no fuiste vos, fue su gracia. Y en ese momento vas a sonreír, porque vas a entender que el cansancio también era parte del plan. Viste que uno a veces se convence de que tiene que tener todo resuelto para poder estar en paz. Cuando pague las deudas, cuando mis hijos estén bien, cuando se me acomode el trabajo, cuando sane esto que duele, pero la vida nunca se acomoda del todo, ¿no? Siempre hay algo, y el secreto no está en que todo esté en orden, sino en aprender a tener paz en medio del desorden. Eso es lo que hace la diferencia, porque la vida no te va a dar permiso para descansar. Tenés que decidir hacerlo, tenés que decir, hasta acá, hoy no me voy a enloquecer con lo que no puedo cambiar, voy a respirar. Y te lo digo yo, que soy cabeza dura para eso. He pasado noches enteras sin dormir, preocupado por cosas que al final Dios resolvió solo. Y cuando todo se acomodó, me sentí un poco tonto, porque me di cuenta de que me había desgastado por nada. ¿Te pasó? Y ahí entendí que la fe no es solo creer en Dios, sino aprender a descansar en Él. Porque creer que Dios puede hacerlo es una cosa, pero descansar sabiendo que Él lo va a hacer, eso es otro nivel. Eso es confianza. Y no sabés qué paz llega cuando dejas de querer controlar todo. Cuando decís, Señor, no entiendo nada, pero confío. Y lo soltás. No sé si te das cuenta, pero el alma se tensa cada vez que querés controlar. Y se libera cuando confías. Por eso hay tanta gente con el alma contracturada. Porque están tratando de sostener lo que solo Dios puede sostener. Escúchame esto, no todo lo que se cae tenías que sostenerlo. Hay cosas que Dios permite que se desmoronen porque ya cumplieron su tiempo. Y mientras vos estás llorando lo que se fue, Él está preparando lo que viene. Yo sé que cuesta soltar, cuesta aceptar que algo terminó, cuesta admitir que no salió como esperabas. Pero la fe también es eso, aceptar lo que no entendés y creer que igual va a obrar para bien. Y eso no es resignación, es confianza madura. Mira, hay momentos en que Dios no te da explicaciones, pero te da evidencias. Te muestra pequeñas señales de que no se olvidó de vos. Y si estás atento, las vas a ver. Una palabra, una canción, alguien que te escribe justo cuando más lo necesitabas. Eso no es casualidad. Eso es un Padre que te sigue guiando, aunque vos creas que estás perdido. Y yo creo que hoy este mensaje es una de esas señales, porque si lo estás escuchando, no es por casualidad. Es porque Dios te quería recordar que no se olvidó de vos. No se olvidó de tus oraciones, de tus lágrimas, de tus sueños. A veces parece que sí, lo sé. Pero mientras vos esperás, Él trabaja. Y cuando llegue el momento va a ser tan perfecto que vas a decir, ah, con razón tardó tanto. Porque Dios no hace obras rápidas, hace obras completas. Y mientras tanto tu tarea es no soltar su mano. Yo no sé en qué punto estás. Capaz que estás en medio de un proceso de pérdida o de una batalla interna que nadie conoce. Y estás al límite. Y te digo algo. Está bien estar al límite, porque es ahí donde se termina tu fuerza y empieza la de Él. Y cuando eso pasa, descubrís algo que no se aprende en los libros, que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. No en tus éxitos, no en tus victorias, sino en esos momentos en los que decís, Señor, no puedo más. Y Él te responde, yo sí puedo. Eso es lo más hermoso del Evangelio, que no depende de vos, depende de Él. Y cuando entendés eso, todo cambia, porque dejás de correr por tu cuenta y empezás a caminar con Él. Dejás de pelear para merecer y empezás a descansar en su gracia. Yo a veces me río solo porque pienso, si hubiera sabido antes lo que sé ahora, me habría ahorrado tantas angustias, pero bueno, uno aprende tarde a soltar, ¿no? Y Dios con su infinita paciencia nos deja aprender, nos deja equivocarnos, nos deja cansarnos y recién cuando llegamos al límite nos dice, ¿ahora me dejas ayudarte? Y uno se ríe entre lágrimas y dice, sí, Señor, ya no puedo más. Y Él sonríe como diciendo, perfecto era lo que estaba esperando. Porque solo cuando soltás Él puede obrar. ¿Me estás siguiendo? Y entonces descubrís algo nuevo, que el descanso no es inactividad, es confianza. Y que cuando descansás en Él, las cosas fluyen. Las puertas que estaban cerradas se abren, las cargas se alivian, las heridas cicatrizan. No porque el problema desaparezca, sino porque ya no estás solo cargándolo. Y quiero decirte algo más con el corazón. No confundas tu cansancio con falta de fe. El cansancio no te hace menos espiritual. A veces es la señal de que diste todo y Dios no quiere que sigas dando hasta vaciarte. ¿Quiere llenarte de nuevo?
Por eso dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y ese descanso no es solo dormir más, es recuperar el alma, es volver a sentirte vivo. Y eso va a pasar. Aunque hoy no lo sientas, va a pasar. Porque el mismo Dios que te sostuvo hasta acá te va a sostener hasta el final. Y el día que mires atrás, te vas a dar cuenta de que cada lágrima tuvo sentido, que cada noche difícil te acercó más a Él. Y vas a decir, gracias Señor por no haberme dejado caer del todo. Y ese día vas a entender que el ya no puedo más fue en realidad el comienzo de algo nuevo. ¿Sabés qué me di cuenta con los años? Que a veces el milagro más grande no es que Dios cambie las circunstancias, sino que te cambia a vos dentro de las circunstancias. Y eso, aunque parezca una frase más, es la diferencia entre sobrevivir y vivir con propósito. Porque cuando Dios te transforma dentro, todo lo de afuera empieza a tener otro color. El dolor sigue estando, los problemas siguen ahí, pero vos ya no los enfrentás igual. Ya no sos el mismo. Y eso es crecimiento espiritual. Yo conocí gente que cambió su manera de ver la vida después de atravesar tormentas. Personas que perdieron cosas que amaban, que tuvieron que reinventarse, que se quedaron sin nada. Y sin embargo, cuando las escuchás hablar, tienen una paz, una serenidad. Y vos decís, ¿cómo hacen? Y la respuesta es simple, pasaron por el fuego y no se quemaron porque aprendieron a caminar con Dios dentro del fuego. Y eso, mi querido, mi querida, no se aprende leyendo un libro, se aprende viviendo. Con lágrimas, con noches sin dormir, con rodillas gastadas de tanto orar. Yo me acuerdo de una mujer que vino una vez a una de las reuniones en Los Ángeles. Tenía una mirada cansada, como si cargara el mundo entero en la espalda. Y me dijo, Dante, no quiero que ores por un milagro, quiero que ores para que tenga fuerzas. Y esa frase me quedó grabada. Porque a veces lo que necesitamos no es que Dios cambie la historia, sino que nos dé la fuerza para vivirla. Y oré con ella. Y lloró. Y cuando terminó me dijo, no sé por qué, pero me siento liviana. Y ahí entendí algo que quiero decirte hoy. El cansancio del alma no se cura durmiendo, se cura descansando en Dios. Porque el alma no se apaga cuando cerrás los ojos, se apaga cuando dejas de confiar. ¿Me estás siguiendo? Y cuando volvés a confiar, la vida vuelve a tener sabor. Volvés a disfrutar de las pequeñas cosas. El mate con los tuyos, un amanecer, una charla sincera. Cosas que antes dabas por sentadas, porque la fe te cambia la mirada. Yo he visto a gente que no tiene nada pero camina con una sonrisa y he visto a otros que lo tienen todo y no pueden dormir en paz. Y la diferencia no está en la billetera ni en los títulos, está en el corazón. Porque la paz no se compra, la paz se recibe y Dios te la quiere dar. Yo sé que a veces nos cuesta creer eso. Nos cuesta creer que algo tan grande pueda ser tan simple, pero así es Dios, simple y profundo. Tan grande que no lo podés entender y tan tierno que lo podés sentir. Y hoy Él te está diciendo, déjame que te lleve la carga. Porque hace rato que estás tratando de hacerlo solo y mientras vos te cansás, Él te mira con amor esperando que digas, Señor, toma vos. Y cuando lo haces, todo cambia. Una vez en una de esas giras interminables, me agarró una de esas crisis que te tiran al piso. Sentía que todo era demasiado, que no estaba dando la talla. Y me encerré en la habitación, apagué las luces y dije, Señor, me cansé, ya no puedo más. Y en ese silencio sentí que Él me decía, era hora. Y me puse a llorar, porque entendí que mientras yo trataba de ser fuerte, Él solo esperaba que me rindiera. Y esa noche cambió mi vida. Desde entonces, cuando me siento cansado, ya no me resisto. Le digo, acá estoy otra vez, Señor, sé que sin vos no puedo. Y en cada debilidad encuentro su fuerza. Y no te estoy hablando desde un púlpito, te hablo como alguien que camina igual que vos, con días buenos y días en que quiero tirar todo por la ventana. Pero cada vez que llego a ese límite me doy cuenta de que Dios sigue ahí, paciente, fiel, esperándome con los brazos abiertos. Y eso, querido, querida, me hace seguir. A veces creemos que Dios solo se mueve en los grandes milagros, pero yo lo veo en los detalles. En ese café que te ofrecen justo cuando lo necesitas, en el abrazo que llega sin pedirlo, en el mensaje que aparece en el momento justo. Eso es Dios diciendo, no te olvidé. Y capaz que vos necesitas escuchar eso hoy. Que no estás solo, que el cielo no se cerró sobre tu cabeza. Que aunque no lo veas, Dios sigue obrando. Y aunque no lo sientas, Él no dejó de amarte. Porque su amor no depende de tus logros ni de tu comportamiento. Su amor es incondicional. Y ese amor es el que te sostiene cuando decís, ya no puedo más. Yo tengo grabado en el alma el rostro de tantas personas que me dijeron eso. Dante, ya no puedo más. Y después, al tiempo, me escribieron contándome cómo Dios les devolvió las fuerzas, cómo los restauró, cómo abrió puertas que ni imaginaban. Y pienso, qué bueno que no se rindieron. Porque si se hubieran rendido no habrían visto lo que Dios tenía preparado. Y eso mismo te digo a vos, no te rindas justo antes del milagro. Porque muchas veces
el cansancio más fuerte llega justo antes del amanecer. El enemigo quiere que tires la toalla en la penúltima vuelta, pero si aguantás una más, vas a ver lo que Dios tenía guardado. Y te lo digo con certeza, no con optimismo barato. Dios no te trajo hasta acá para dejarte, no te va a soltar. Aunque todo se desmorone, Él sigue firme. Y vos, aunque te tiemblen las piernas, seguí caminando. Porque la fe no siempre se siente, a veces simplemente se decide. Y cuando decidís creer en medio del cansancio, ahí es donde el cielo se abre. Así que, si estás al límite, te entiendo. Si te duele, también. Pero no confundas tu cansancio con un final. Es solo una curva del camino y el camino sigue. Y cuando llegues al otro lado, vas a agradecer no haberte rendido. Y te vas a dar cuenta de que no eras vos el que caminaba, era Él el que te llevaba en brazos. Y ahí, en ese momento, vas a decir, valió la pena confiar, aun cuando no entendía nada. ¿Viste que cuando uno dice, Señor, ya no puedo más, no lo dice solo por cansancio físico, lo dice desde un lugar más profundo, desde el alma, desde ese rincón donde se acumulan los por qué sin respuesta, los ya fue que no son verdad, y los todo bien que uno dice para no preocupar a los demás. Porque hay un tipo de cansancio que no se ve, pero se siente hasta en los huesos. Y nadie te lo nota porque seguís sonriendo, seguís cumpliendo, seguís mostrando que todo está bajo control. Pero por dentro te estás desmoronando. Y eso, querido, querida, lo entiende Dios. Él ve lo que nadie ve. Ve esa mirada perdida, esa oración sin voz, esa lágrima que cae sin permiso. Y no se escandaliza, no te juzga, te abraza. Yo siempre digo que el amor de Dios no se asusta de nuestra oscuridad. Él no retrocede cuando vos estás roto, al contrario, se acerca más. Y eso me conmueve, porque estamos tan acostumbrados a que los humanos se alejen cuando mostramos debilidad, que a veces nos cuesta creer que Dios se acerque justo ahí. Pero ese es el Dios que yo conozco, el que se sienta al lado de los cansados, el que pone su hombro para que llores, el que no necesita que le expliques nada. Y yo sé que quizás hoy estás ahí en ese punto donde decís, ya no tengo ganas, no ganas de trabajar, ni de orar, ni de esperar, y te entiendo. Porque a veces la vida te pasa por encima. Te decepcionás de personas, de planes, incluso de vos mismo. Y lo peor es que seguís haciendo lo correcto, pero ya no lo disfrutás. Y ese vacío, ese es el más peligroso. Porque cuando el alma se cansa, la esperanza se apaga de a poco. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a funcionar en modo automático. Te levantás, hacés lo que tenés que hacer, pero ya no estás ahí. Tu cuerpo está, pero tu espíritu está ausente. ¿Te pasó? Pero hoy quiero decirte algo que te puede cambiar la historia. Dios no necesita que tengas ganas para obrar. No necesita que estés en tu mejor momento. Solo necesita un sí desde lo más profundo. Aunque ese sí salga entre lágrimas, aunque sea un susurro, aunque sea apenas un pensamiento. Porque cuando decís sí a un cansado, le abrís la puerta al milagro. Y a veces el milagro no llega como una explosión, llega como una caricia. Como una fuerza que no sabes de dónde viene, pero que te levanta un poco más cada día. Y cuando miras atrás decís, ¿cómo llegué hasta acá? Y te das cuenta de que no fuiste vos, fue Él. Yo muchas veces pensé que no iba a poder, de verdad. Y sin embargo, Dios siempre tuvo una manera de sorprenderme. No con lo que yo esperaba, sino con lo que realmente necesitaba. Porque Él no te da siempre lo que pedís, pero siempre te da lo que te sostiene. Y eso, aunque duela, es amor. Porque el amor verdadero no siempre te evita el dolor, a veces te acompaña en él. Y en esa compañía encontrás sentido. Yo recuerdo una noche, hace años, cuando sentía que había perdido todo. Había luchado, había orado y nada salía como esperaba. Y en esa oscuridad me acuerdo que dije en voz alta, Señor, me rindo. Y sentí, te lo juro, que me envolvía una paz que no tenía lógica. Era como si alguien me dijera, ahora que soltaste puedo obrar. Y lo hizo. No de golpe, no con fuegos artificiales, pero de a poco me fue reconstruyendo desde adentro. Y cuando volvió la luz ya no era el mismo, porque cuando pasás por esas noches algo cambia para siempre. Y por eso te digo hoy, no te escapes de tu proceso. No apures la salida del desierto, porque en el desierto se forma el carácter. Y lo que Dios está construyendo en vos ahora va a sostener lo que te va a dar después. Mirá, a veces Dios te deja sin respuestas porque quiere que aprendas a vivir sin ellas. Quiere que aprendas a caminar confiando, no calculando. Y eso solo se aprende en el cansancio. Por eso cuando decís ya no puedo más, en realidad estás diciendo ya no quiero seguir solo. Y ese es el principio del descanso. Porque descansar no es parar, descansar es dejar que otro te sostenga. Y si ese otro es Dios, te aseguro que no te vas a caer. Yo sé que todo esto suena lindo, pero no es fácil.
No es fácil confiar cuando no ves nada. No es fácil seguir cuando todo te grita basta. Pero ahí está el secreto, seguir igual. Porque la fe no siempre se siente, muchas veces se decide. Y esa decisión, aunque parezca chiquita, mueve el cielo. Así que hoy, aunque sea con lo poquito que te queda, decidí creer. Decís, Señor, no entiendo nada, pero sigo confiando. Y con eso basta. Porque Dios no necesita tu perfección, necesita tu entrega. Y cuando Él ve a un hijo rendido, corre hacia Él. Así que no temas si estás cansado. No temas si no tenés fuerzas. Dios no te pide energía, te pide el corazón. Y ese corazón cansado que tenés, Él lo va a sanar. Y cuando sane, vas a brillar distinto. No porque todo esté bien, sino porque habrás entendido que el poder no estaba en vos, sino en Él. ¿Sabés qué otra cosa descubrí con los años? Que muchas veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Y no es lo mismo. El silencio de Dios es la pausa entre lo que fue y lo que va a ser. Es ese espacio donde parece que nada pasa, pero en realidad todo se está gestando. ¿Viste cuando sembrás algo y no se ve nada en la tierra? El suelo parece igual, pero abajo la semilla está rompiéndose, preparándose para dar fruto. Bueno, así trabaja Dios. Mientras vos pensás que nada está pasando, Él está moviendo raíces. Y por eso cuando decís, Señor, no pasa nada, Él responde, espera, todavía no viste lo que estoy haciendo debajo de la superficie. Yo pasé muchas temporadas así, de silencio, de incertidumbre, donde oraba y parecía que mis palabras rebotaban en el techo y me enojaba, porque decía, si te estoy sirviendo, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué no me respondes? Y aprendí que hay respuestas que solo llegan después del silencio, porque el silencio de Dios no es castigo, es preparación. Él guarda silencio cuando está fabricando algo que todavía no podrías entender. Y ahí es donde entra la fe. La fe que no necesita escuchar para seguir confiando. La fe que no negocia. La fe que dice, aunque no lo vea, sé que Él está trabajando. Esa es la fe que madura el alma. Y mirá que cuesta madurar, ¿eh? Uno quisiera respuestas rápidas, oraciones que se cumplan ya. Pero Dios no trabaja con microondas, trabaja con hornos lentos. Porque lo que se cocina rápido se quema rápido. Y lo que se cocina despacio se impregna, toma sabor, deja huella. Así son los procesos de Dios, lentos, profundos, sabrosos. Y al final, cuando probás el resultado, entendés que valió la pena esperar. Yo sé que esperar cansa. Cansa porque uno siente que la vida avanza y vos estás quieto. Que otros logran lo que vos soñabas y vos seguís en el mismo punto. Pero no es el mismo punto. Aunque no lo veas, estás cambiando. Dios te está formando. Y mientras tanto te enseña a depender. Porque si las cosas llegaran cuando vos querés, te olvidarías de quién las dio. Y Él no quiere que lo pierdas a Él en el camino hacia tus bendiciones. A veces pienso que el mayor acto de amor de Dios es retrasar las cosas hasta que estemos listos para recibirlas. Porque recibir sin estar preparados también destruye. Y Él no quiere verte romperte por bendiciones mal administradas. Por eso si todavía no llegó lo que esperás, tal vez no es un no, es un todavía no. Y ese todavía no es protección, no rechazo. Yo lo viví tantas veces. Proyectos que se me cerraron, puertas que se clausuraron justo cuando parecía que iba todo bien. Y me frustré, me enojé, lloré. Y después, con el tiempo, entendí que si esas puertas se hubieran abierto, me habrían arrastrado por caminos que no eran los míos. Y agradecí. Porque uno no siempre entiende a Dios en el momento. Muchas veces lo entiende después. Yo suelo decir, Dios se entiende mejor en retrospectiva. Cuando mirás para atrás y ves que cada no era en realidad una forma de cuidado y que cada espera era una cita divina con algo mucho mejor. Y eso cuando lo descubriste cambia la forma de esperar. Porque ya no esperás con ansiedad, esperás con confianza. Ya no decís cuándo, Señor, sino cuando quieras, Señor. Y esa frase, cuando la decís de verdad, tiene un poder tremendo. Porque ahí es cuando el alma se aquieta. Y cuando el alma se aquieta, podés escuchar mejor. Yo quiero que hoy te tomes un minuto para respirar y pensar. ¿Cuántas veces Dios te salvó de algo que vos pensabas que querías? ¿Te acordás? Esa relación que no funcionó, ese trabajo que no salió, esa oportunidad que parecía perfecta y se esfumó. Y después, con los años, entendiste por qué. Eso también fue su mano. Y por eso, aunque duela, aprende a decir gracias por lo que no fue. Porque el agradecimiento no es solo por lo que tenés, sino también por lo que te evitó. Y cuando vivís agradeciendo incluso por lo que no entendés, el corazón descansa. Porque ya no necesitas controlar. Y vos sabés lo que cuesta soltar el control, ¿no? Nos cuesta horrores. Queremos tener todo calculado, el plan A, el plan B y hasta el plan Z. Y Dios te dice, y si me dejás ser tu único plan, eso es fe. Y te prometo que cuando lo haces, cuando dejás que Él sea el plan, las cosas empiezan a fluir de una manera distinta. Yo lo vi.
Y no te hablo solo de mí, lo vi en miles de personas que aprendieron a confiar sin entender. Y en todos los casos el resultado fue el mismo, paz. No porque todo salió como querían, sino porque aprendieron a vivir sabiendo que Dios siempre sabe lo que hace. Y si hoy estás escuchando esto con el corazón apretado, decime si no es cierto que ya pasaste por otras tormentas antes y sobreviviste. ¿Te acordás cuando pensabas que no ibas a poder? Y acá estás. Eso demuestra que sos más fuerte de lo que crees y que Dios fue fiel entonces y lo será ahora. Porque Él no cambia. Nosotros cambiamos, el mundo cambia, pero Él no. Y esa constancia divina es el mejor remedio contra el miedo. Así que cuando te sientas agotado, cuando creas que no podés más, mira atrás y recordá. Si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Y esa memoria te renueva. Así que hoy te invito a hacer memoria, pero no para sufrir, sino para agradecer. Agradecer por lo que fue, por lo que no fue, por lo que vendrá. Y vas a ver cómo de a poco el alma empieza a descansar. ¿Viste que hay días en que todo parece salir al revés? Te levantás queriendo tener un buen día y de repente el auto no arranca, el jefe te grita, un amigo te falla, los números no cierran y encima te agarra culpa por estar desanimado. Y decís, ¿en serio, Señor? ¿Otra vez esto? Y ahí, en ese momento donde todo te supera, entendés que lo que te quiebra no siempre es lo grande, sino la acumulación de lo chico. Es esa gota constante que desgasta la piedra. Es la suma de pequeñas decepciones, pequeñas heridas, pequeños silencios que de a poco te dejan sin fuerzas. Y decís, ya no puedo más. Y no sabés si llorar o reírte, porque ni vos entendés qué te pasa. Y sin embargo Dios sí entiende. Él ve el peso que llevas y sabe lo que cuesta. Y cuando te ve así no te dice, vamos, ponele onda. No, te dice, vení a mí. Simple, directo. No te pide explicaciones, te ofrece descanso. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque el mundo te exige más cuando estás agotado, pero Dios te invita a soltar. Y ahí cuando soltás empieza la sanidad. Yo lo vi 1000 veces. Personas que vinieron a la iglesia destruidas, sin brillo en los ojos, sin fe. Y las vi de a poco recuperarse. Primero una sonrisa tímida, después una mirada más firme, después otra vez la esperanza. Y cuando les preguntaba qué había pasado, me decían nada, solo me quedé, no me fui. Y ese no me fui es la clave. Porque cuando uno se queda, Dios obra. Cuando uno aguanta la tormenta sin salir corriendo, el cielo se abre. ¿Me estás siguiendo? El problema es que a veces queremos escapar antes de tiempo. Queremos salir del horno cuando todavía el pan está crudo. Y Dios dice, espera un poco más que todavía no terminé. Y duele esperar, sí, pero el fuego que ahora te quema es el mismo que después te va a dar forma. Y cuando el proceso termina, sos otro. Tenés más compasión, más humildad, más empatía. Porque quien sufrió entiende al que sufre. Y eso, mi querido, mi querida, vale oro. Yo siempre digo que la gente que pasó por el dolor tiene otro tono al hablar. Ya no juzga tan rápido, ya no señala, ya no presume, porque sabe lo que se siente estar en el piso. Y eso te humaniza, te hace más parecido a Jesús. Porque Jesús también se cansó, también lloró, también tuvo amigos que lo abandonaron. Y aún así amó. Y eso es lo que te invita a hacer, seguir amando incluso cansado, seguir sirviendo incluso herido, seguir creyendo incluso sin ver. Yo sé que no es fácil, que hay días en que todo dentro tuyo dice basta y aún así vos seguís. Y eso es fe. Fe no es gritar aleluya cuando todo va bien. Fe es decir amén con los ojos llenos de lágrimas. Y cada vez que lo haces, el cielo aplaude, porque Dios sabe lo que cuesta. Y Él no se olvida de tus luchas en silencio. Yo quiero decirte algo que quizás nadie te dijo. Dios no te mide por tus logros, te mide por tu corazón. Y ese corazón cansado que tenés hoy es el lugar perfecto para que Él vuelva a empezar. Porque donde el mundo ve debilidad, Dios ve terreno fértil. El cansancio no es un obstáculo, es una oportunidad. Y si hoy sentís que estás al borde, tal vez estás más cerca del milagro de lo que crees. Porque Dios no se mueve en la comodidad, se mueve en el límite. Cuando ya no podés más, cuando no hay plan, cuando se acabaron los recursos, ahí aparece Él y hace lo que nadie más puede hacer. Yo ya perdí la cuenta de las veces que Dios me sacó del pozo cuando pensé que era el final. Y cada vez que lo hace, me enseña algo nuevo. No solo sobre Él, sino sobre mí. Me muestra que soy más fuerte, más resistente, más capaz de lo que creía y que no estoy solo. Porque al final eso es lo que más necesita el alma, saber que no estás sola. Y si hoy te sentís así, escúchame bien. No estás solo. No importa cuán lejos sientas que te fuiste. Dios sigue ahí, esperándote, con paciencia, con ternura, y te sigue llamando por tu nombre. Y lo más hermoso es que cuando te acercás no te reprocha nada. No te dice por qué tardaste tanto, solo te abraza. Y ese abrazo te reconstruye. Y cuando eso pasa,
Cuando el amor te alcanza, te cambia la mirada. Dejas de ver tu vida como una serie de errores y empezás a verla como una historia de gracia. Y te das cuenta de que, a pesar de todo, seguiste adelante. Que te rompiste, sí, pero también te levantaste. Y que cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia y de amor. Así que, aunque estés cansado, no te apures en cerrar el libro. Porque Dios todavía está escribiendo. Y el capítulo que viene puede ser el más hermoso. No apagues la esperanza. No dejes que el cansancio defina tu final. Porque tu historia no termina en el ya no puedo más, termina en el pero Dios sí pudo. Y eso, cuando lo entendés, te devuelve la sonrisa. Porque sabés que, pase lo que pase, el desenlace está en buenas manos. Hay momentos en la vida en que uno simplemente tiene que detenerse. No para rendirse, sino para respirar. Porque correr sin pausa no te hace más fuerte, solo más cansado. Y si hay algo que Dios nos está diciendo a muchos en este tiempo es: hijo, hija, no te quiero agotado, te quiero vivo. Vivimos apurados, llenos de cosas, pero vacíos por dentro. Queremos controlar lo incontrolable, queremos entender lo incomprensible. Y en ese intento por tener todas las respuestas nos olvidamos de lo esencial, que no somos Dios. Y cuando lo recordás, algo se acomoda dentro. Cuando bajás la guardia y decís, no puedo más, ahí empieza la obra. Porque mientras vos tratabas de ser el héroe, Dios solo quería ser tu padre. Y un padre no necesita que su hijo le demuestre fuerza. Le alcanza con que se acerque. Por eso hoy quiero invitarte a acercarte de nuevo. No con discursos, no con oraciones largas, sino con verdad. Con tu verdad. Esa que a veces escondés porque pensás que es muy fea, muy débil, muy poco espiritual. Pero Dios no se escandaliza por tu verdad. Él la abraza. Y cuando te abraza, el miedo se disuelve. El orgullo se desarma. La angustia se calma. Porque su amor no solo perdona, su amor repara. Yo no sé qué estás viviendo. No sé si tú ya no puedo más. Tiene que ver con una enfermedad, una pérdida, un matrimonio roto, una culpa vieja, un sueño que no se cumplió. Pero sí sé esto. Lo que hoy parece tu final es el punto exacto donde Dios quiere comenzar algo nuevo. Y ese comienzo no siempre se siente glorioso. A veces empieza con un suspiro, con una lágrima, con un paso más, aunque duela. Pero ese paso, pequeño como sea, es suficiente para que el cielo se mueva. A veces queremos señales grandes, pero Dios se mueve en lo simple. En la decisión de seguir creyendo cuando nadie más cree. En el gesto de perdonar cuando todo el mundo dice que no vale la pena. En la fuerza que te levanta cada mañana aunque el corazón siga dolido. Eso también es fe. Y la fe no es para los fuertes, es para los dependientes. Para los que reconocen que solos no pueden. Yo tuve que aprenderlo a los golpes. Durante mucho tiempo creí que mi trabajo, mi disciplina, mi esfuerzo eran lo que sostenía mi vida. Y cuando todo eso se tambaleó, descubrí que el que me sostenía no era yo, era Él. Y ahí descansé. Porque la fe auténtica no es la que todo lo puede, sino la que todo lo entrega. Y cuando entregás, vivís distinto. Ya no tenés que demostrar nada, ya no necesitas tener todo bajo control. Simplemente confías y eso es libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que querés, sino descansar en quien te ama. Y Dios te ama aunque estés cansado, aunque estés confundido, aunque no lo sientas. No lo digo como un cliché, lo digo porque lo vi. Lo vi en hospitales, en cárceles, en hogares destruidos, en corazones rotos. Lo vi en mi propia vida. Cada vez que me caí, ahí estaba Él esperándome, sin rencores, sin reclamos. Y lo sigue haciendo. Por eso hoy quiero hablarte de esperanza. No de esa esperanza ingenua que dice todo va a estar bien sin saber cómo, sino de esa esperanza sólida que dice, aunque no esté bien, Dios sigue siendo bueno. Porque la bondad de Dios no cambia con las temporadas. No depende de tus resultados ni de tus emociones. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando entendés eso, el alma descansa. Podés tener lágrimas en los ojos y sin embargo sentir paz. Podés estar en el medio de una tormenta y aún así saber que no te vas a hundir. Porque el barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por el agua que entra. Y si Dios está en tu barca, el agua no entra. Así que aunque estés cansado, seguí remando. Aunque no veas tierra firme, seguí confiando. Porque no estás remando solo. Y si hoy decís, ya no puedo más, decilo sin culpa. Dios no se ofende con tu cansancio, lo entiende. Y si te quedas quieto un segundo vas a sentir su voz diciéndote, yo te llevo. Y Él te va a llevar. Te va a llevar a lugares que ni imaginás. Te va a devolver lo que creías perdido. Te va a sanar de adentro hacia afuera. Te va a enseñar que su gracia no se agota. Y vas a mirar atrás y vas a sonreír porque te vas a dar cuenta de que todo, absolutamente todo tenía sentido. Por eso hoy te animo a soltar la carga. A dejar de intentar hacerlo todo vos, a decirle al Señor, tomá, esto es tuyo.
tu miedo, tu tristeza, tu ansiedad, tu enojo, tus deudas, tus preguntas, todo. Porque mientras vos te aferrás, te agotás, pero cuando soltás, volás. Y Dios quiere verte volar, no arrastrarte, no sobrevivir, volar. Y cuando te levantes mañana, aunque el problema siga ahí, repetí esto en tu corazón. Hoy no camino solo. Decilo las veces que haga falta, porque cuando lo crees, cambia todo. Y si esta palabra te está haciendo bien, si sentí que te levantó el ánimo, suscríbete al canal. No por compromiso, sino porque este mensaje tiene que seguir llegando a otros que también están al borde. Gente que hoy mismo está diciendo, Señor, ya no puedo más. Ayúdame a llevarles esperanza. Porque un video como este puede ser la diferencia entre rendirse o seguir. Y si Dios te habló hoy, compartilo. Nunca sabes a quién puede tocar. Y si vos sos de esos que ya se habían dado por vencidos, quédate con esto. Todavía no es el final. Todavía hay promesas por cumplirse. Todavía hay razones para reír. Todavía hay mañanas por descubrir. Dios no terminó contigo, ni con tu familia, ni con tus sueños. Y aunque no lo entiendas, todo lo que estás viviendo forma parte de algo mayor. Así que levanta la mirada, sécate las lágrimas. Respirar no es perder tiempo, es agradecer que seguís vivo. Y mientras respires hay esperanza. Señor, gracias por cada persona que está escuchando estas palabras. Gracias porque no se rindió, aunque todo dentro le decía que lo hiciera. Gracias porque en su ya no puedo más, vos apareciste con tu ternura, con tu poder, con tu abrazo. Dale fuerzas nuevas, Señor. Renovale el alma. Recordale que no estás solo, que vos no te fuiste, que nunca te fuiste. Y que aunque el camino siga siendo largo, vos vas adelante, abriendo paso. Gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu amor que no se agota. Y gracias porque aún en medio del cansancio tu presencia es suficiente. Si hoy alguien necesitaba una señal, que entienda que esta es, que este mensaje es tu manera de decirle, no te rindas, todavía hay vida, todavía hay propósito, todavía hay futuro. Y que lo crea, que lo guarde en el corazón, porque lo mejor todavía está por venir. Nos vemos la próxima semana, pero hasta entonces no te olvides de esto. Cuando digas ya no puedo más, Dios dice yo sí puedo. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es todo lo que necesitas saber.